Como les comentaba, la finalización de un año siempre es tiempo de análisis. Las empresas normalmente hacen reuniones en estas épocas para poder definir qué es o cómo fue el año que acaba o está terminando. Y también hacen reuniones para proyectarse a aquello que tiene que ver con el porvenir. De la misma manera nosotros, de manera individual, realizamos ciertos análisis, vemos el tiempo que pasó, el año que transcurrió, analizamos cuáles fueron nuestras metas, nuestras propuestas, vemos si verdaderamente las cumplimos, si es que no las cumplimos, si es que quedamos a la mitad del camino. También vemos qué nos faltó y por sobre todo también analizamos qué esperamos para el otro año. Alguien que no planifica falla en planificar, dice un adagio por ahí. Pero es cierto, es necesario que cada uno de nosotros siempre haga un análisis. Ahora, en la vida de fe no debiese ser distinto a la vida empresarial, a la vida laboral o en la vida personal. Tenemos que llegar a un punto en el cual miramos atrás en lo que fue este año y hacernos preguntas como analizar nuestro corazón, ver si verdaderamente hemos crecido este año. Pregúntate, ¿he crecido este año? No he crecido para el lado, probablemente sí, pero ¿he crecido espiritualmente hablando? ¿Soy más semejante a Cristo? ¿Conozco más del Señor? ¿Amo más de su palabra? ¿Acaso paso más tiempo orando en comunión con Él? ¿Estoy dando más que antes? ¿Estoy pecando cada vez menos? ¿Estoy sirviendo más que antes? Son preguntas que debemos hacernos. Si analizamos cosas tan banales como el trabajo, ¿cómo no vamos a analizar nuestra vida de fe, nuestro crecimiento? ¿Qué fue en el año en que acabamos de pasar? Ese análisis, hermano mío, es necesario. En ese mismo sentir, Jonathan Edwards, siendo muy joven, dijo o hizo la siguiente declaración. Dijo esto: estoy resuelto a indagar todas las noches al ir a la cama en qué cosas he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo. También al fin de cada semana, mes y año. Hermanos, como iglesia, nosotros también tenemos que hacer ese análisis, ver en qué hemos crecido, en qué no hemos crecido, ver si somos más semejantes a Cristo. Porque finalmente la vida de fe, la vida cristiana consiste en eso. ¿Estoy más cerca de la meta o estoy recién comenzando esta carrera de la fe? Debemos preguntarnos eso, porque finalmente la meta principal de un cristiano es cómo se parece a Cristo. Cuando más te pareces a Cristo, más has avanzado, más has crecido en tu peregrinar hacia la eternidad. Pero si tú no estás creciendo, si tú no te ves a ti mismo y encuentras que estás igual que antes o incluso peor que antes, hay algo que tú necesitas hacer y eso es arrepentirte delante del Señor. Necesitas arrepentirte delante de Dios, replantearte tu vida, replantear lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, replantear tu corazón, si estás viviendo de una manera orgullosa o si estás viviendo de una manera humilde bajo la cobertura o bajo el amparo de la palabra de Dios. Un cristiano que ha cumplido con su meta en el año es un cristiano que se asemeja más a Cristo. Pero hay dos cosas en las cuales nosotros más nos asemejamos a Cristo. Una es cuando amamos. Nunca un cristiano se parece más a Cristo que cuando ama. Nunca un cristiano se parece más a Cristo que cuando ha perdonado. Y finalmente, nunca un cristiano se parece más a Cristo cuando todo eso, ese amor y ese perdón, lo lleva a la práctica en algo tan hermoso, sublime y práctico como lo es el servicio. Hermanos, debemos analizar nuestro corazón, cómo hemos practicado este amor y este perdón. Y eso se traduce en servicio. Nunca somos más semejantes a Cristo que cuando estamos sirviendo. Ahora, el servicio es algo muy amplio. Y eso es lo que esta mañana quiero llevar a que meditemos. Meditemos en cómo ha sido este año para atrás, cómo hemos servido al Señor. Y qué es lo que Dios quiere para nosotros en el otro año, cómo vamos a servirle a Él.
En Marcos capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesucristo de sus propios labios dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si hay una razón latente, importante, hay muchas razones, pero si hay una importante razón por la cual el Señor Jesucristo vino, es para servir y no para ser servido. Nosotros hemos sido más serviciales, somos más como Cristo, debemos preguntarnos. Y no hay nada mejor que terminar este año y comenzar un nuevo año con un buen desafío. Y este desafío es el mismo de todos los años: ser más como Jesús. Y quiero invitarte para eso, que meditemos en su palabra y que abras la Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 13, y vamos a estar leyendo el versículo 3 al 17. Juan capítulo 13, versículo 3 al 17. Vamos a estar hablando del desafío que tenemos para este año y que en realidad tenemos para toda la vida. Juan capítulo 13, versículo 3 al 17. Dice así la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he lavado, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que acabamos de leer y escuchar, hermanos, corresponde al acto más humilde del Señor. El gesto más sublime que nuestro buen Salvador, el Señor Jesucristo, hizo por sus discípulos. Y sin duda alguna este gesto nos confronta, pero como les comentaba también nos desafía a poder vivir el verdadero estándar de amor y servicio que es el Señor Jesucristo. En este pasaje vemos tres enseñanzas. En primer lugar, el corazón del servicio. En segundo lugar, la razón del servicio. Y finalmente, el llamado que el Señor Jesucristo nos hace a servir. El contexto de este pasaje es bastante singular, corresponde a la última cena, la última noche que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos antes de ser entregado en sacrificio en la cruz. Él estaba a pocas horas de ser entregado, de ser traicionado. Y entre los capítulos 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 17 se nos muestra precisamente esta escena, este momento en el cual Él se encuentra con sus discípulos, le da la enseñanza más extensa
y también concluye con la famosa oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan. Este podríamos decir que es el último testamento o es el último deseo de nuestro Señor. Cuando tú sabes que vas a morir, tú sabes que queda poco tiempo de vida, el deseo de tu corazón es poder dejar algo, poder dejar una marca, de poder resumir de alguna forma qué es lo que tú quieres transmitir a las personas o a tus seres queridos. Esto que acabamos de leer es el primer acto que a nosotros nos deja un legado sin igual, un legado de servicio, un legado de humildad. El contexto de ese momento en particular fue cuando ya estaban dispuestos en el aposento alto. Y según lo que nos cuenta el relato, solamente se encontraba en ese lugar Jesús y sus discípulos y nadie más. Pero poco antes de esta situación que acabamos de leer, donde el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos, pasa algo que tiene que haber dejado sin duda alguna el ambiente tenso. En Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27, se muestra precisamente qué fue una de las cosas que ocurrió probablemente, bien probablemente, antes de este acto que el Señor Jesucristo acabamos de revisar que hizo. Lucas 22, del 24 al 27 dice esto: hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Imagínense esa cena. Se habían sentado, estaban los alimentos dispuestos y de pronto los buenos discípulos comienzan a discutir entre sí quién de ellos sería el más grande. Seguramente comparaban entre ellos quién había hecho más prodigios o quién había predicado de una mejor manera. Seguramente uno dice: oye, yo eché más demonios que tú, así que probablemente voy a estar más cerca del Señor en aquel día. Quizás yo seré el mayor. Pero el Señor Jesucristo irrumpe esa conversación y los deja knockout. Les dice: los reyes se enseñorean de las naciones, mas no será así entre vosotros. El mayor es el que sirve. Y yo estoy aquí como el que sirve. Probablemente, según la dinámica de esta noche, posterior a eso, se sentaron a la mesa y con un silencio sepulcral, probablemente comenzaron a comer. Y fue ahí cuando el Señor Jesucristo comienza con esto, comienza con este actuar. Ellos se sentaron a la mesa y una de las costumbres comunes en aquel entonces era lavarse los pies antes de sentarse a comer. Nosotros hoy en día tenemos buenos calzados, pero en aquel entonces no tenían ni buenas calles ni buenos calzados, simplemente tenían sandalias. Y cuando alguien iba de un lugar a otro, los pies quedaban sumamente enterrados, llenos de mugre, llenos de suciedad. Y la costumbre era que antes de comer, como gesto de buena educación, debían ser lavados los pies de los invitados a esa cena. Pero el panorama que tenemos aquí, o la situación que tenemos aquí, es un poco inusual. La persona que era encargada de lavar los pies de las personas que llegaban a una fiesta era el siervo o el esclavo, que es lo mismo, más inútil del dueño de casa. Solo los esclavos más viles eran aquellos que eran encargados de lavarle los pies a los invitados a la cena. Pero como en esa oportunidad no había ningún siervo, los discípulos simplemente dijeron: bueno, no hay siervo, sentémonos a comer. Estaban comiendo cuando de pronto el Señor, en este acto tan sublime, toma la misión, la tarea del esclavo más
vil y despreciado. Se quita el manto, toma una toalla, la ciña a su cintura, toma un lebrillo y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Juan el Bautista años antes había dicho que él no era digno de desabrochar las sandalias o abrochar las sandalias de su calzado. Con esto, Juan el Bautista daba a entender que él no era digno de ser su esclavo. Ser esclavo del Señor Jesucristo, él no era digno. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí se consideró digno de ser esclavo de sus discípulos, de humillarse, de rebajarse y tomar esta decisión de tomar la iniciativa y lavarle los pies a sus discípulos. Fíjese que en una oportunidad el Señor estaba predicando y de pronto llega su familia. Llegó María, llegaron sus hermanos y le dicen al Señor Jesús: oye, tu familia te busca. Pero el Señor Jesucristo no estuvo dispuesto de ninguna manera a parar su sermón para ir en ayuda o atender las necesidades de su familia. Sin embargo, en este momento, cuando estaban cenando, Él no tuvo ningún inconveniente para parar la cena y para poder ir uno por uno a lavarle los pies a sus discípulos, en un acto servil, en un acto de humildad, sin parangón alguno. Como les decía, las calles en ese tiempo no eran como las de hoy día. Estaban llenas de fango, llenos de barro, y los pies verdaderamente quedaban así, sucios. Pero el Señor Jesucristo no tuvo asco alguno, porque ya habían comenzado a comer. Dice la Escritura que estando sentados cenando, en medio de la cena, Él irrumpe en esta acción. A Él no le dio asco hacer lo que un esclavo hacía. A Él no le dio asco tener este gesto tan maravilloso por sus discípulos. Recordemos que quienes estaban presentes ahí eran ellos. Pero aquí hay algo mucho más maravilloso, hermanos, que a nosotros nos debe partir el corazón. En ese lugar estaban los 12. El Señor Jesús le lavó los pies a los 12. Entre medio de ellos estaba Judas. Y nuestro buen Señor también se humilló delante de aquel que horas más tarde le iba a traicionar, le iba a entregar para ser muerto. ¡Qué tremendo! Es lo que nosotros vemos en el actuar y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón del siervo. Ese es el corazón que tú y yo también debemos tener. No es algo que simplemente el Señor Jesucristo lo mostró para que nosotros lo meditemos. No, por sobre todo, es algo que Él nos mostró para impactar nuestras vidas, para que podamos ser confrontados con su actuar y sepamos que el verdadero estándar del siervo es el estándar de Cristo. Si tú quieres servir y ser útil a la obra del reino de los cielos, tú debes servir como Cristo. No hay servicio que sea más aceptable ante el Padre que el servicio del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer algo tan vil y despreciable como lo era lavar los pies en aquel entonces. Muchos de nosotros quizá no hacemos ciertas cosas porque nos despeinamos o porque transpiramos. Simplemente no lo hacemos porque queremos mantener la compostura. Pero el Señor Jesucristo no fue así, de ninguna manera. Él no escatimó su propia honra, Él no escatimó el estatus, el estándar que Él tenía de su persona. Él simplemente se rebaja y lo hace. Y no tan solo hace este acto servicial por sus discípulos, sino también por aquel traidor. Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de aquel que lo traicionó, de aquel que lo entregó. Nosotros también estamos llamados a eso. Cuando a nosotros nos hacen algo, la cruz. Nunca más. Conmigo no va más. Lo siento, pero soy alguien de una sola línea. Me la hiciste, me la pagas. Te ignoro por el resto de tu vida. El Señor Jesucristo lavó los pies del que le traicionó.
Al ver esta situación, cualquier psicólogo el día de hoy podría pensar que Jesucristo tenía problemas de autoestima, tenía problemas de identidad. Pero es la razón totalmente contraria por la cual Él hizo esto. Fíjese en el versículo 3. Dice esto, Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó. O sea, Él sabía quién era. Él sabía que era el Rey del cielo, Él sabía que todas las cosas Dios las había puesto bajo su mano. Pero Él, teniendo todas las cosas bajo su mano, usa sus manos ¿para qué? Para lavar los pies sucios de sus discípulos. Nadie tuvo la gentileza entre los discípulos de lavarle los pies a los otros. Nadie fue el proactivo, nadie dijo yo voy a hacer esto, ya que yo voy a servir a los demás. Recién escucharon que Jesucristo dijo que el mayor era el que servía, pero ninguno de ellos se inmutó. Muchas veces tú y yo sabemos que el mayor es el que sirve y no nos inmutamos para servir. No tenemos la disposición, no tenemos el ánimo, no tenemos el tiempo y un etcétera tremendo. Pero el Señor Jesucristo sí lo hizo. El Señor Jesús sí lo hizo por nosotros. Muchos de nosotros tienen un cargo, quizá tienen un estatus. Y no se rebajarían de ninguna forma a hacer algunas cuestiones. Pero el Señor Jesús, siendo el Rey del cielo, lo hizo. ¿Quién eres tú para no hacerlo? Lo segundo que vemos acá es la razón del servicio. El Señor se dirige a donde está Pedro, dice el relato, y que en ese momento Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies a mí? Pedro está haciendo una distinción radical aquí entre su persona y quién era el que él le estaba lavando los pies. Él le dice, tú, el verbo hecho carne, ¿me vas a lavar los pies a mí, que soy un insignificante, inmundo animal? Después dice, de ninguna manera me lavarás los pies. Curiosamente, el original dice acá, de ninguna manera, mientras el mundo exista, tú me vas a lavar los pies a mí. Pero es curioso el actuar de Pedro. Nosotros conocemos a Pedro, cómo era de arrebatado, cómo era de pronto bipolar, por así decirlo. Era de un extremo al otro. ¿Sabes que no me laves? Y después dice, lávame entero. Él era así, era como tambaleante. Pero aún así, siendo tambaleante, diciendo esto, diciéndole, Señor, no hagas esto, él tampoco fue proactivo y lo hizo. Él tampoco le quitó el lebrillo al Señor Jesús, le quitó la toalla, se la amarró y dijo, ya Señor, no te preocupes, yo sigo. Él no hizo eso. Simplemente, de la boca para afuera, le dijo, Señor, no hagan más esto. Nosotros muchas veces somos así también. Somos arrebatados, somos extremistas. Como que de pronto nada y de pronto todo. Nosotros debemos ser cuidadosos, debemos ser sabios y no ser tan impulsivos. Pedro en su carácter nos enseña mucho a nosotros también. Ahora, en el verso 8, el Señor Jesús le da la razón por la cual Él estaba haciendo esto. Él le dice que Pedro de ninguna manera podía participar con Él si no fuera porque Él le lava los pies. En la cena de aquel entonces, si tú no te lavabas los pies, si no estabas limpio, no podías participar de la cena. Como nadie había querido limpiar los pies de los discípulos, el mismo Señor Jesucristo le lava los pies a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que puedan participar con Él. Eso es lo primero. En el versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. El Señor le lava los pies. Y Pedro irrumpe entonces, como el Señor insistió, le dice, ¿sabes qué? Bueno, entonces no tan solo lávame los pies, lávame también la cabeza, lávame las manos. Aprovecha de hacer el trabajo completo. Pero el Señor Jesucristo menea la cabeza y le dice, tú no has comprendido. Aquellos que están limpios no necesitan lavarse, sino solamente los pies. Y esa era una alusión a la costumbre de aquel entonces, de que cuando se era convidado
Uno debía ceñirse, debía prepararse, debía ir bien limpio a una ceremonia o una fiesta o a una invitación que le hayan hecho. Y solamente cuando llegaba a ese lugar para poder participar de la mesa era necesario que le lavasen los pies. Él le dice, ustedes están limpios, solamente necesitan que les lave los pies. Nosotros, hermanos míos, habiendo creído en Cristo, también hemos sido santificados, hemos sido justificados. Pero es necesario que también nuestros pies sean lavados. Los pies se ensuciaban en el día a día y era necesario lavarlos. De la misma manera, nosotros somos justos, somos santos, posicionalmente hablando, pero también en nuestro peregrinar nos vamos ensuciando con el pecado. Vamos cayendo, vamos fallando a nuestro Dios. Y eso nos ensucia y para aquello es necesario ser limpios todos los días. Y eso es también la analogía que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Ese es el propósito, esa es la razón por la cual también nuestro Señor le lava los pies a sus discípulos, para mostrarles lo que ellos necesitaban, una limpieza constante, una limpieza de aquellas cosas que los habían contaminado en aquel día, en aquel entonces. Ahora, otra cosa importante o otra razón por la cual el Señor Jesucristo hace esto es para darles ejemplo. El versículo 13 y el versículo 14 dice esto: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La razón del servicio del Señor Jesucristo, la razón de este acto tan sublime era para que sus discípulos aprendieran con el ejemplo. Porque nunca alguien aprende de mejor manera que con el ejemplo. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando alguien enseña a otro a hacer algo, la mejor forma de aprender es mostrándolo cómo se hace. Y el Señor les dijo a ellos, por medio de este ejemplo maravilloso, de este acto sublime que realizó, de pararse, de considerarse a sí mismo como el más vil de los esclavos de la casa y poder lavarle los pies a sus discípulos. Él le estaba enseñando a sus discípulos que ellos debían hacer lo mismo con los otros. Porque si Él, porque incluso hasta la forma en la cual el versículo 13 lo dice y el 14 lo dice es tremendo. Porque ellos consideraban al Señor Jesucristo como maestro y como Señor. Un maestro es aquel que enseñaba y el Señor hace una alusión a la divinidad de Cristo. Pero fíjese que en el versículo 14 dice el Señor Jesucristo: pues si yo, el Señor y el Maestro, y aquí les cambia el orden. Ellos consideran a Jesús como un maestro y como el Señor. Pero aquí Él cambia el orden para hacer notar de que Él es el Señor y como Señor, como un ser divino, como Dios mismo, les enseña por medio del ejemplo. Y una vez más muestra este deseo de servir y este llamado también que les está haciendo a sus discípulos a servir. Y esa es la tercera razón, o esa es la tercera parte, o lo tercero que nos enseña este pasaje. No tan solo el corazón del Señor Jesucristo a la hora de servir, puesto que se humilló, puesto que se rebajó, siendo quien Él era. También nos muestra, ¿cierto?, esta razón por la cual Él lo hizo, que era dar el ejemplo, demostrar el verdadero amor, la verdadera compasión. Pero también les pone un desafío a ellos. Y esto es lo que aparece en el versículo 15 al 17. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, nosotros al igual que los discípulos estamos llamados a servir como el Señor Jesucristo enseña. Nosotros tenemos que hacer las cosas que nadie quiere hacer. Porque el Señor Jesucristo hizo las cosas que nadie quería hacer. Muchas veces tendremos que humillarnos para servir, porque el Señor Jesucristo se humilló para servir. Incluso muchas veces serviremos a algunas personas que no lo merecen, pero porque el Señor Jesucristo sirvió a aquellos que no lo merecían. Si el Señor se rebajó de tal manera
¿quiénes somos nosotros para no servir como Él lo hizo? Debemos servirnos, hermanos míos, los unos a los otros. No en el hecho de lavarnos los pies literalmente. Incluso algunos han tomado este acto de una manera literal y lo han dejado como una ordenanza. Quizás ustedes saben que muchos en el catolicismo romano eligen cada año a 2 personas pobres para que el Papa y los cardenales le laven los pies. Obviamente, previo a eso lo desinfectaron por completo a la persona. Muy distinto a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. También algunos anabaptistas, como los menonitas, el día de hoy entienden esto como una ordenanza. Pero es necesario que entendamos que más allá del acto como tal de lavar los pies, lo que el Señor hace énfasis no es en ese acto, sino en la forma en la cual Él lo hizo. Acompáñame al verso 15, dice, porque ejemplo os doy para que como yo os he hecho. No dice para que lo que yo he hecho, que era el acto de lavar los pies, sino que como yo os he hecho, con la actitud del corazón, con el despojo que tuvo, el deseo de humillarse, de la misma manera nosotros hagamos. Muchas veces no tendremos que lavarnos los pies, pero sí también necesitamos servirnos los unos a los otros. Y ese es el llamado también que Dios nos hace. El amor, el perdón, se ve en el servicio, en lo práctico, cómo yo sirvo. Y muchas veces hay cosas prácticas en las cuales vamos a estar sirviéndonos. Nos vamos a servir los unos a los otros. Te vas a preocupar por un hermano, te vas a preocupar por una hermana. Si tiene una necesidad, vas a proveer para esa necesidad. Si está pasando por un mal momento, vas a dar un consejo sabio. Si está yendo por el mal camino, en amor vas a ir y vas a ir a corregirle. Pero también vas a servirle con cosas mucho más prácticas aún. Vas a servirle una taza de café, vas a lavar la loza, vas a subir y bajar sillas. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos servir. Y el desafío es a servir no importando lo que sea, no importando la bajeza que esto tenga, porque ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Un despojo por completo, no importando que Él era el Rey del cielo, no importando que era Rey de reyes y Señor de señores. Él no escatimó eso como cosa que aferrarse. Él vino en forma de siervo y se humilló. ¿Y qué mejor manera de mostrarnos el servicio, de mostrarnos humildad, que en este gesto sublime del Señor Jesucristo, de lavarle los pies a sus discípulos? Hermanos míos, cada uno de nosotros somos responsables de servir como el Señor Jesucristo sirvió, de ayudarnos los unos a los otros, de sostenernos los unos a los otros. Esa labor no es tan solo la labor del pastor, es la labor de cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a sostenernos, a amarnos, a cuidarnos, a servirnos. Por eso el Señor dice, como yo os he hecho, ustedes también hagan. Como yo le lavé los pies a ustedes, ustedes también, entre ustedes, lávense los pies. Y ese es el servicio completo, es el servicio integral que el Señor nos está pidiendo, que el Señor nos está demandando. Si el Señor, siendo quien era, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros, hermanos míos, para abstenernos de ese maravilloso servicio que Él nos ha mostrado? Hermanos míos, debemos ayudarnos en nuestro camino de santidad, debemos perdonarnos, debemos cuidarnos, debemos edificarnos mutuamente. Ese es el llamado que Dios nos hace. Por eso que este 2019 que comienza ya un par de días más, que sea para ser más como el Señor Jesucristo, que sea para servir más como el Señor sirvió, que sea para seguir sus pisadas, que sea para entregarnos como Él se entregó. Que así como Él se hizo el siervo más vil para limpiar las inmundicias de sus discípulos, nosotros también tengamos un corazón servicial para limpiarnos, para ayudarnos en este proceso de santificación, los unos y los otros. Que el Señor nos ayude y sea un año para servir, sea un año para crecer, sea un año en el cual no tan solo sirves a tu familia, no tan solo sirves a tus hermanos, sino que también sirves hacia afuera, sirves a aquellos que están
en necesidad, pero en la necesidad más grande que pueden tener, que es la condición espiritual en la cual ellos se encuentran. Tú también sirves a los demás cuando les predicas el Evangelio. Que este 2019 va a ser un año para servir integralmente al Señor y a los demás. Hermanos, el Señor, este 2019, si miramos hacia atrás, nos ha hecho crecer bastante. Hemos aprendido varias cosas. Hemos pasado por varias cosas también. Pero que este 2019 lo recibamos con el deseo de poder ser más útiles en las manos de Dios. El Señor ha ido añadiendo gente también, pero más personas requieren también mayor servicio. Y es necesario que tú y yo, al igual que como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con el ejemplo, nosotros podamos también servir a aquellos que van llegando, a aquellos que van a estar creciendo y compartiendo con nosotros, siendo parte de esta comunidad de fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos recibir este 2019 con ese compromiso, con esa meta. Y que el próximo diciembre del año 2019, Dios mediante estemos vivos, podamos mirar hacia atrás y poder decir: hemos crecido, somos más semejantes a Cristo, somos más humildes como aquel que siendo rey se humilló, somos más serviciales que aquel siendo el predicador por antonomasia, el emisario de la verdad, se humilló para poder servir. De la misma manera nosotros podamos mirar hacia atrás en este año y poder decir: gracias, Señor, porque estuviste con nosotros, transformaste nuestro corazón y el día de hoy somos más como nuestro Señor Jesucristo. Ese es el desafío, hermanos míos. Vivamos para la gloria de Dios, en las cosas más pequeñas, porque así el mundo sabrá que somos sus discípulos, en el amor que los tenemos los unos para con los otros. Oremos al Señor.